Hola amigos, los que me conocéis y cada vez sois más, gracias por venir a mi canal, gracias por suscribiros. Bien sabéis de mi interés por la religión y en especial por la religión cristiana. O las religiones cristianas, porque realmente existen muchos cristianismos distintos, como existían en tiempos de Jesús. También me interesa mucho todo lo relacionado por extensión con el cristianismo en general y parte de este cajón desastre que sería el cristianismo lo ocupan las reliquias. Y si hay una reliquia que ha hecho que corran ríos de tintas, que suscita aún opiniones muy encontradas y que sigue siendo claramente un enigma histórico apabullante e inquietante, es la sábana santa de Turín, la síndone, el supuesto paño que cubrió el cuerpo de Jesús durante los 3 días o los 2 días y pico que estuvo muerto, y el lienzo en el que supuestamente su cuerpo resucitó. ¿O no? ¿O es un montaje, un fraude, una fabricación medieval hecha por alguien para hacer creer que era eso? Porque lo que es indudable es que lo que se ve en la Semana Santa pretende ser la imagen de Jesús de Nazaret. Llevamos como 8 siglos dándole vueltas a este paño, a esta sábana, pero no ha sido hasta el siglo XX cuando por fin el mundo de la ciencia pudo acercarse de lleno a estudiarlo en profundidad. No con la profundidad quizás debida, aunque durante unos días sí que fue así, entre otras cosas porque la Iglesia Católica nunca la ha puesto del todo fácil, aunque, insisto, hubo un momento en el que sí. Sea como sea, hoy vengo a hablaros de un libro, este que tengo por aquí, La huella sagrada, los secretos de la Sábana Santa, de Pedro San José, que es una novela, pero que es una novela que gira en torno a los enigmas de la Sábana Santa. Eh, es una aproximación distinta porque parte desde el punto de vista científico del autor. Y lo que hace es limitarse, aunque insisto, es una novela, una narración ficticia, pero aporta una cantidad de datos abrumadora sobre la síndone. Lo que hace es apoyarse en lo que los estudios científicos que se hicieron y que se siguen haciendo a día de hoy, ya explicaremos cómo, han aportado sobre la Sábana Santa, ¿no? Y él, el autor, Pedro, al final tiene una opinión muy particular que os le iré exponiendo durante estos minutos, y sobre todo tiene bastantes argumentos para legitimar esa opinión. Pedro, como veréis a continuación, tiene una opinión propia sobre la sábana, pero también tiene argumentos que legitiman esa opinión que tiene. Es decir, él piensa que realmente no es un fraude, aunque tampoco tiene muy claro si realmente tiene que ver con Jesús de Nazaret o no. En fin, lo vamos a hablar con él y a ver qué nos cuenta. A ver si podemos abordar en el poquito tiempo que tendremos sobre uno de los fenómenos históricos, religiosos y culturales más incómodos para todos, para la historia, para la ciencia y, por supuesto, también para la fe. Así que, amigos, ya saben que les voy a contar, ¿no? La historia no se impone, la historia se cuestiona, se observa, y nosotros hacemos eso aquí, en la mirada distante. Otra forma de entender la historia. Bienvenidos. Bueno, creo que tengo ya a otro lado al compañero, amigo, maestro, escritor Pedro San José, autor de la novela La huella sagrada, de la que ya hemos hablado en la introducción. Pedro, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a la mirada distante. Muy buenas, Oscar. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí de nuevo. Ya te estuve hablando contigo hace un tiempo en Tempus Fugit. También tuve el placer de asistir a una presentación tuya que hiciste aquí en Almería, en la que declamaste bastantes aspectos sobre este enigmático objeto. Pero, Pedro, antes de entrar a hablar un poco más sobre la Semana Santa y sobre su autenticidad o no, incluso el debate sobre si es legítimo hablar de autenticidad o de fraude, porque claro, es un debate peliagudo, creo que para que nuestros oyentes o la gente que nos esté viendo se ponga en situación, lo mejor es que nos pongas un poco en situación y que nos indiques brevemente, a modo de resumen, en qué consiste la narración de la novela. Ojo, no la Semana Santa en sí, de la que ya hablaremos, sino la novela. Cuéntanos brevemente, ¿de qué va esta novela? Pues mira, la novela es una ficción, lógicamente, en torno a la Sábana Santa de Turín, que es un objeto arqueológico muy fascinante y tiene los objetivos típicos de una novela, que son entretener por un lado, como es una novela histórica o tiene una componente histórica, pues enseñar cosas sobre la Sábana Santa para que el gran público se entere de las cosas fascinantes que encierra esa tela. Y luego elegí el formato novela porque creo que la información se metaboliza quizá para el gran público mejor que si fuera un ensayo que hay, entre comillas, casi que estudiar, ¿no?
de esta manera, como que de una forma muy sencillita, se te van quedando las cosas que quieres contar. Por eso elegí el formato novela. Y como aportación, realmente, aunque no quiero hacer spoiler, la novela quiere responder, mis científicos de la novela quieren responder y responden, de hecho, a las dos grandes cuestiones que la ciencia todavía no ha sido capaz de desvelar hasta ahora, y es cómo se formó esa imagen y quién es el individuo de la imagen. Lógicamente, esto último por parte de la novela es pura ficción, pero es una ficción que yo diría, desde el punto de vista científico, relativamente creíble. Eso es importante porque además yo que he leído la novela, me consta que además de ser una diversión, ¿no? Un entretenimiento, que es lo que pretende ser toda novela, también aportas una cantidad de información abrumadora sobre este objeto arqueológico que, como bien dices, yo creo que nos interesa a todos, ¿no? A más, menos creyentes, porque al margen de la fe que cada uno tenga, no deja de ser algo difícil de entender a día de hoy. Incluso creo que es difícil de entender para los que defienden que es un fraude. Pero claro, aquí es que el tema se pone un poco peliagudo, Pedro, porque claro, esa dicotomía de es un fraude o es verdadera, incluso no es del todo correcta plantearla así, ¿no? Porque claro, es un fraude, pero bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos que es un fraude? ¿A qué es un objeto que alguien hizo para presentarlo como que pertenecía a Jesús de Nazaret? O sí pertenece a alguna persona real, pero no es a Jesús de Nazaret. Es decir, estamos ante un fraude, entendido esto de una forma muy amplia, o se trata de algo real, al margen de quién sea el personaje que supuestamente dejó su impronta ahí. Pues si dejamos de momento al margen quién es el personaje, que luego podemos hablar un poco de ello, mi opinión es que la ciencia ha respondido claramente con lo que ha descubierto hasta ahora, las características que tiene esa imagen, que es imposible que sea un fraude entendido en el sentido de que alguien quiso hacer eso de una forma artificial, pintándola o haciendo una protofotografía, que no, luego podemos hablar también del tema. Es decir, la ciencia ha descubierto una serie de cosas que hacen absolutamente imposible, desde mi punto de vista, pero absoluta y radicalmente imposible, que eso sea un fraude en ese sentido. Claro, otra cosa es que realmente pertenezca a Jesús de Nazaret o no, que es algo de lo que ahora hablaremos luego con más calma, porque yo creo que esa es al final la pregunta y la pregunta definitiva y lo que yo creo que todos los interesados en estos quieren de algún modo responder, ¿no? Me parece muy interesante esa premisa de la que partes, de que no estamos hablando de especulaciones, estamos hablando de estudios científicos que se han hecho a la síndrome, además no pocos, sino bastantes, tú lo dejas muy claro en tu libro y en tus charlas y demás, y que además las evidencias de que no se trata de un fraude, entendido como lo hemos comentado ya, proceden de las propias características de la síndrome, ¿no? Así que si te parece, vamos a ir viendo una a una de ellas para que nos expliquen brevemente, porque esto es muy interesante y creo que mucha de la gente que nos esté viendo o escuchando igual no tiene la información suficiente para tener una opinión mejor formada sobre la síndrome. Empecemos por una cosa que es realmente llamativo y que es lo que ha llevado a esa idea de que quizás se trate de una protofotografía, y es que es algo que se descubrió, corrígeme si me equivoco, en 1898, cuando se hizo la famosa fotografía de Secondo Pia, ¿no? Que es la negatividad. Es decir, es un negativo. La imagen es un negativo, no es una imagen en positivo, ¿verdad? Efectivamente, la primera gran sorpresa cuando se empieza a estudiar la sábana santa es en el año 1898, que la fotografía tenía pocos años de vida. De hecho, no había ni siquiera fotógrafos profesionales todavía, eran todos aficionados. Y bueno, por una serie de razones le encargan a Secondo Pia, que era un abogado turinés de 43 años, que hiciera la primera fotografía de la historia de la sábana santa. Y la primera sorpresa grande es que lo que obtiene es un positivo. Bueno, eso es algo imposible en fotografía analógica. La gente ahora muy joven con la fotografía digital, el concepto de positivo y negativo, hay quien no lo tiene muy claro, pero cuando estábamos con las cámaras que tenían carrete, digamos, o película, ¿no? Lo que obtenías, mirabas hacia el trasluz, era un negativo que luego había que positivar para ver la fotografía, para ver la imagen. En este caso, directamente lo que sale es un positivo. Eso quiere decir
que lo que yo estoy fotografiando, que está impreso en la sábana santa, es un negativo fotográfico. Claro, esto es algo absolutamente inaudito. Empezó a causar tanta extrañeza, no solo al fotógrafo que lo hizo, a Secondo Pía, que le trajo, por cierto, consecuencias nefastas en su reputación, porque le acusaron de fraude, etcétera. Esto ocurre siempre que se habla de la Sábana Santa, ¿eh? Hay dos grandes bandos enfrentados siempre. La cosa está en que, bueno, se descubre eso y los medios de comunicación tampoco eran tan eficaces como son hoy en día, lógicamente, en 1898, pero como la pólvora se extendió la noticia con cierta rapidez y llegó al mundo científico y empezó ya por primera vez a interesar a científicos el objeto arqueológico que llamamos síndone o sábana santa, ¿no? Claro, a ver, Es, esto, ¿por qué esto, Pedro, perdona que te interrumpa, ¿por qué esto sería un argumento de que no es un fraude? Pues porque, claro, aún siendo, que luego veremos también el tema de la problemática de la datación por carbono 14 que se hizo, aún siendo de la época en la que, según el carbono 14 se hizo, no se puede explicar por qué es un negativo fotográfico, ¿verdad? hombre, es que si yo tengo un artista que quiere falsificar, quiere hacer esa imagen, suponiendo, vamos a suponer que fuera de la Edad Media, que falló el carbono 14, es decir, esa imagen no es de la Edad Media. Pero bueno, también podemos hablar después o hablaremos después de ello. Lo que está claro es que entonces no existía la fotografía y alguien que quisiera pintar esa imagen con las características de negativo fotográfico, bueno, ya en sí mismo eso casi es un argumento decisivo. Hay más, vamos a ver más argumentos, pero casi es un argumento ya decisivo para pensar que nadie pudo falsificar eso, y menos en aquella época que la fotografía no existía todavía, ¿no? Claro, y luego hay otro argumento que es algo de lo que a mucha gente le cuesta entenderlo, pero que me parece realmente sorprendente. Para mí es una de las cosas más sorprendentes que tiene la síndrome, aparte de esto del negativo fotográfico, que es la tridimensionalidad que muestra en la imagen, ¿no? Es decir, ahora tú desarrolla mejor, pero está claro que la impronta que hay en la imagen no es igual, no tienen no es igual en toda la sábana. Es decir, parece claro que de algún modo esa impronta que viene a ser el material, corrígeme si me equivoco, del que está compuesto, está, entiéndase, quemado o de algún modo, pero no está quemado por igual. Es decir, se quemó de forma distinta, ¿no? Como marcando un patrón de tridimensionalidad, ¿verdad? Algo así es, ¿cierto? Sí, en 1976, dos capitanes de la Fuerza Aérea Americana, que eran doctores, uno en física, John Jackson, y otro doctor ingeniero aeronáutico, Eric Jamper, con un amigo suyo que trabajaba en el laboratorio de los laboratorios Andía, habían desarrollado un instrumento que se llamó VP8, que tenía como finalidad analizar las imágenes que mandaba la sonda Viking de la NASA, intentar hacer la orografía del planeta Marte y transformaba esas imágenes en una imagen tridimensional, el analizador analógico de imagen VP8. Y pasaron una fotografía de Giuseppe Enri, que eran de gran calidad, posterior a Secondo Pía, y la pasaron por el analizador VP8 y descubrieron que tenía información codificada tridimensional. Es decir, salía la imagen en relieve perfecto de la persona que estaba impresa en esa sábana, en ese lienzo, ¿no? Esto, para Peter Schumacher, que era un desarrollador del analizador VP8, le dejó temblando, porque realmente habían pasado miles y miles y miles de fotografías normales y dibujos a través del analizador VP8, y eso no se daba absolutamente en ninguna circunstancia y en ningún caso esa tridimensionalidad. Tenía algunas aberraciones, pero eran debidas también a las manchas que tenía el lienzo, que es un lienzo que está muy contaminado y muy manchado. Tenía pliegues debido a que durante siglos había estado doblado y quedaban pliegues, y todo eso hacía como un ruido, ¿no?, en el VP8, y salían algunas deformaciones, pero lo que es la imagen en sí del individuo salía con una tridimensionalidad perfecta. Y eso no ocurre a día de hoy con ninguna fotografía
con ninguna, salvo la fotografía que puedes hacer a la sábana santa. Hombre, eso es algo sorprendente, es decir, Claro, porque si hubiera algún otro caso de fotografías que sale esa información codificada tridimensional, pero es que es la única. ¿Por qué es eso? Bueno, pues eso y otras características más de la imagen hacen que se pueda deducir cómo se pudo formar esa imagen o qué la causó, ¿no? Que tiene que ser una radiación para que tenga esa distancia que hay entre cualquier punto del cuerpo y la sábana que lo cubría, esa distancia quedaba de alguna manera reflejada y era lo que podía hacer que el analizador luego la transformara en una imagen tridimensional. eso es algo realmente asombroso. Asombroso completamente. Ya es la segunda cosa que de por sí ya la hace también como argumento infalsificable. A ver, ¿qué artista o qué falsificador de la Edad Media o antes o después, me da igual, porque hoy en día tampoco lo podrían hacer, O sea, Claro. y eso que conocemos, bueno, todas estas características, es capaz de hacer un dibujo o de pintar una imagen que tenga estas dos características, la negatividad y la tridimensionalidad. Es que es literalmente imposible. Claro, pero es que además a esto hay que sumar, Pedro, y esto se analizó mucho por la comisión STARP no hay ningún tipo de pigmento, no hay ningún tipo de tinte, no hay ningún tipo de sustancia química ajena más allá de la evidencia de que hay sangre en la Sábana Santa, ¿verdad? Bueno, el grupo STARP, que fue, como se llamó, a un grupo de científicos norteamericanos ligados a los laboratorios de Los Álamos, los laboratorios Andía, la NASA, el JPL, que analizaron la imagen en Turín durante 120 horas, 5 días y 5 noches, hicieron más de 300 pruebas científicas con el instrumental más moderno de la época, y analizaron, vamos, iba a decir cada milímetro, pues casi cada milímetro de la tela en muchas longitudes de onda, con mucho tipo de pruebas de espectrografía, espectrometría, etcétera. Y bueno, había un químico de Los Álamos que se llamaba Ray Rogers, que ya falleció, que sacaron una conclusión clarísima y es que no había ningún residuo ni de direccionalidad, ni de pigmentos, ni de tintes, ni de nada. Es decir, esa imagen no fue pintada ni dibujada, porque además es muy superficial, afecta a los hilos de lino más superficiales de la tela, con un grosor inferior al, no sé cuántos nanómetros, pero vamos, inferior a un pelo. De hecho, por detrás en el lienzo no se ve la imagen, es decir, la imagen no traspasó el lienzo. La sangre sí empapó y además primero se manchó de sangre y después se formó la imagen. Pero es que además sabemos que cuando se formó la imagen el cuerpo estaba en rigor mortis. Claramente. Esto luego también lo vamos a analizar porque es que desmonta claramente lo de la protofotografía. Claro. Si es que alguien pensaba que se podía hacer una fotografía en aquella época. Si hubiera sido una fotografía, quiere decir que la sábana se tuvo que impregnar de alguna sustancia fotosensible, la que fuera, ¿no? Sí. Para que se quedara impresa la imagen. Pero los que estuvieron en el STARP estudiando en esas 120 horas la imagen habrían descubierto algún residuo de alguna sustancia química y no lo había, porque la imagen realmente es una especie, entre comillas, de chamuscado, Claro. no de pintado. Entonces, bueno, otro argumento de los muchos de peso para decir, hombre, es infalsificable por un artista. Ahora, seguimos todavía manteniendo el enigma de quién o cómo se formó esa imagen. Claro, hay una cosa que también es importante tener en cuenta ante cualquier tipo de estudio científico como el que de algún modo estamos planteando aquí, ¿no? Y es que los argumentos no se pueden aislar, sino que se suman unos a otros. Es decir, estamos diciendo ya que tenemos como mínimo 3 o 4 argumentos que son esenciales. La negatividad, por un lado, la tridimensionalidad, por otro, la ausencia de cualquier tipo de pigmento o otras sustancias químicas, y esa idea que has comentado un poco de pasada, que es la superficialidad, es decir,
que ese chamuscado que comentas, entiéndase esto de chamuscado, es muy, muy sutil y solamente se da en nada, en los primeros milímetros o menos del tejido de la síndrome. Pero es que además hay otro aspecto que tú comentas en el libro y que también comentaste en la charla que hiciste en Almería, que es la estabilidad térmica, hidrológica y química del lienzo, ¿verdad? Eso realmente reafirma que no pudo ser una fotografía, una protofotografía también. Es decir, ¿qué quiere decir que tiene estabilidad, triple estabilidad térmica, hidrológica y química? Bueno, la Sábana Santa sufrió al menos 2 grandes incendios a lo largo de la historia, documentados, que si hubiera habido pigmentos hubiesen quedado afectados por el calor brutal de un incendio. Se sofocó el incendio con agua, entre otras cosas, y no alteró a la imagen, es decir, la imagen, aunque la frotes con agua, no desaparece esa imagen, no, es estable. Y también se le sometió a la imagen a diversos disolventes químicos para intentar que desapareciera. Es decir, y de todos los que se probaron, una gama importante de ellos tampoco fue afectada. Es decir, a la imagen, que por eso decíamos que era una especie de chamuscado y no formado por pigmentos ni por ningún elemento, ninguna sustancia química. Pero esto viene una vez más a reforzar que no puede ser una protofotografía, porque si realmente fuera una protofotografía, la emulsión fotosensible que se utilizara, la que fuese, tendría algún residuo y desde luego no tendría esa estabilidad química, ni térmica, ni hidrológica. Claro, porque además, si fuese una protofotografía, no estaría chamuscado el tejido, habría otro indicio, no sería eso, ¿no? El modo en el que está hecho. A ver, hay un aspecto importante, porque esto ha sido uno de los argumentos que los escépticos o los negacionistas directamente de la autenticidad de la Semana Santa, al margen de cuál sea el personaje que dejó su impronta ahí, es la famosa datación por carbono 14 que ya has comentado, que ha quedado totalmente defenestrada por la ciencia. Cuéntanos, primero, ¿cuándo se hizo esta datación por carbono 14? ¿Cómo se hizo y por qué consideras y por qué defiendes que no es válida a día de hoy como método de datación para la síndrome? En 1988 se autorizó la datación por el carbono 14 de la tela. En aquella época hay que decir que ni nadie en la Iglesia ni entre la gente en general dudaba de la autenticidad de la Sábana Santa. Es decir, ¿no? Entonces la Iglesia era muy proclive a dejar hacer experimentos con ella. Bueno, muy proclive nunca ha sido, pero dejó hacerlo porque no temía el resultado, estaban convencidos de la autenticidad. El STARP, 10 años antes, en 1968, 78, perdón, no pidió la prueba del carbono 14 porque en aquel momento se acababa de inventar hacía poco, en 1960, por Frank Levy, premio Nobel de Química posteriormente, el método de la datación por carbono 14, que solo sirve para datar residuos orgánicos de plantas o seres vivos o tal. Entonces, bueno, autorizaron a hacer la datación por carbono 14 y el primer jarro de agua fría que recibe todo el que creía en la Sábana Santa, que era la mayoría de la gente, no se cuestionaba la falsedad, resulta que la datan entre 1260 y 1390. Es decir, que era una tela de la Edad Media. Claro, si era una tela de la Edad Media, difícilmente pudo albergar el cuerpo de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la reliquia, una vez más, era falsa, ¿no? Y esto, durante un tiempo, pues se creyó, por parte incluso de muchos científicos, por parte de la jerarquía de la Iglesia, etcétera, y supuso una auténtica tormenta. Los medios de comunicación enseguida dieron por amortizado el asunto de la Sábana Santa, porque, bueno, ya sabemos cómo funcionan los medios de comunicación, la inmediatez de las noticias, y si era falsa, pues dejaba de tener interés. Y durante mucho tiempo de la Sábana Santa ya no se ocuparon los medios de comunicación. Pero, sin embargo, los científicos, desde el minuto cero, hubo un gran número de científicos
que se empezaron a cuestionar que esa datación fuera fiable, por diversas razones, no por razones ideológicas o de creencias religiosas. Y hay una serie de argumentos que desmontan con toda claridad esa datación, que por otro lado tampoco tiene nada de raro, que no es que los laboratorios, que fueron 3, tuvieran mala fe a la hora de hacer la datación, es que simplemente habían cogido la muestra para analizar, para hacer la datación del sitio más inadecuado de la sábana santa y no representaba a la tela, ¿no? Porque fue de una esquina que no solo estaba muy contaminada, porque la contaminación se elimina antes de hacer la datación, sino que había sido entretejida en la Edad Media con fibras de algodón, con lo cual se había añadido carbono y eso rejuvenecía la tela. Eso, Ray Rogers, del que ya hemos hablado antes, a través de... Él ya estaba muy enfermo de cáncer y tenía un pequeño laboratorio montado en su casa porque era un científico de raza, ¿no? Pero tenía muchos amigos en el laboratorio de Los Álamos, contactó con ellos y les... que para que estudiaran realmente si había entretejido y, en definitiva, por no enrollarme demasiado, se demostró claramente, incluso con un artículo científico en Termodinámica Acta, el único que existe que cuestiona la datación. Esa revista está revisada por pares, es decir, es una revista científica seria, etcétera. Es el único artículo científico. Hay otros muchos artículos que desmontan el carbono 14, pero que no son estrictamente, que no han sido publicados en revistas científicas, ¿no? Pero este sí. Y bueno, claramente la datación por carbono 14 falló, pero es que además el carbono 14, que es un método muy preciso, si se hace bien, dio como resultado una datación de como que la tela tenía como 700 años y el grado, digamos, de dispersión, el grado de error lo daba, salió en la revista Nature, con un rango de 130 años, es decir, la precisión de un objeto de 700 con un error de 130 años, pues no es muy preciso, la verdad, mientras que realmente el error debería de estar en más o menos 50 años para un objeto de 2000 años, eso sería lo lógico. Esto debería de haber alarmado, y de hecho alarmó al Instituto de Meteorología, porque claro, el método del carbono 14, una vez haces la medición de los isótopos de carbono 14, hay que hacer un estudio estadístico para ver el grado de dispersión y para ver una serie de detalles. Y desde un principio el Instituto de Meteorología italiano cuestionó los resultados, que se hicieron además unos redondeos a la alta y otros a la baja de forma forzada. Es decir, había una serie de irregularidades en el estudio estadístico que claramente ya ponía en alerta al mundo científico. Hay más razones por las cuales se puede cuestionar el carbono 14. El carbono 14 no hay duda ya en el mundo científico de que falló. El propio inventor de la AMS, Robert Goff y Libby, estaban en contra de que se hiciera la adaptación por carbono 14 a ese objeto, ¿no? Claro, pero al final volvemos un poco a las dos preguntas que tú comentabas, que vienen a ser los ejes que vehiculan de algún modo tu novela, ¿no? Y tu propuesta, que es cómo se formó esa imagen y quién es el individuo. Así que si te parece, ya en el poco tiempo que nos queda, vamos a especular un poco con ambas cosas, ¿no? Y te lanzo la primera pregunta. ¿Cómo crees que se pudo formar esa imagen? Bueno, el mundo científico, con todas las características que se han descubierto, que algunas las hemos ya hablado de ellas en esta pequeña entrevista y otras que todavía no hemos hablado, ni nos va a dar tiempo a hacerlo, pero el mundo científico, con todas estas cosas descubiertas, dice, la imagen se tuvo que formar necesariamente mediante una radiación que emanó del cuerpo del individuo que estaba envuelto en la tela, que fue muy potente, que duró un instante para que tenga todas esas características. Eso lo dice la ciencia. ¿Cuál es el problema de la ciencia? Hoy en día, a día de hoy, con lo que ya sabemos, pues que esa radiación es de origen desconocido. No sabemos qué tipo de
qué tipo de radiación es, pero se han intentado durante muchos años en distintos laboratorios de física nuclear, etcétera, de coger telas de lino, intentar dibujar con radiaciones de diversos tipos para intentar formar una imagen similar que pudiera aclarar un poco cómo se formó la imagen, pero si bien en algunos casos la apariencia física era bastante parecida a la imagen que se ve en la síndone, las características estaban muy lejos de cumplir todos los requisitos que tenía que cumplir para decir, oye, pues ya sabemos qué radiación hizo esta. Es absolutamente desconocido el tipo de radiación, pero tuvo que ser una radiación que emanó del cuerpo. ¿eh? Hay una cosa interesante también, por ejemplo, un argumento interesante, bueno, casi no lo voy a decir porque no nos va a dar tiempo y quiero que me sigas preguntando lo que te parezca. Es que hay tantas cosas que... Claro, es que es un tema vastísimo que además ya lo suyo es que la gente se haga con tu libro, que lo enseño por aquí, La huella sagrada, Los secretos de la Sábana Santa, de Pedro San José, que es de la editorial Puente Blanco, en el que ahondas con muchísimo detalle en todo esto que estamos hablando y en muchas más cosas, ¿no? Pero Pedro, al final es la pregunta del millón que está íntimamente relacionada con esta que te acabo de hacer, ¿no? De cómo se formó esa imagen. Y es, ¿quién Bien, es el individuo que hay aquí? Hay una cosa que es importante, ¿no? Porque al margen de quién sea o no sea el individuo, hay algo que es obvio y que es evidente, ¿no? Y es que el individuo pretende, la imagen pretende ser la imagen de Jesús de Nazaret muerto. Porque estamos hablando de que es un individuo que está la evidencia de que fue crucificado, con la corona de espinas y con la lanzada en el pecho. Es decir, encaja con el relato evangélico, aunque el relato evangélico, como bien sabes, fluctúa y varía, ¿no? Es decir, al margen de que sea o no sea realmente Jesús de Nazaret, en caso de que fuese una falsificación o en caso de que fuese otro individuo, parece Jesús de Nazaret, ¿verdad? pues mira, realmente que se sepa en la historia no hay, porque las leyes romanas impedían, por ejemplo, torturar a un individuo que había sido condenado a muerte por crucifixión. El único caso, según los evangelios, que existe es el de Jesús de Nazaret, pero eso es una cuestión de fe. Y realmente, de forma indirecta, puedes deducir que ese individuo con todas esas características, bueno, se han descubierto el peso del individuo, la altura, el número en la flagelación, el número de escoraciones que tenía, lo de la lanzada que has dicho, el tabique nasal roto con un golpe. Todas estas cosas, todas están descritas en los evangelios y el individuo de la imagen de la Sábana Santa parece fiel reflejo de lo que dicen los evangelios. Entonces, bueno, se puede deducir de forma indirecta, pero hay que tener un poco de fe, claro, de que fue Jesús de Nazaret. Lo que sí que está claro es que fue un hombre que fue torturado y crucificado al estilo romano. Eso Claro. está claro. Ahora, que fue o no fue... Ahora, en mi novela he ido un poquito más lejos porque en la Sábana Santa se han descubierto hace ya tiempo, hubo mucha controversia al respecto, una serie de inscripciones en hebreo, en latín y en griego, que era el idioma universal de la época de Jesús de Nazaret, como ahora el inglés. Y bueno, abusando un poco de eso, he construido una subtrama que lleva a la conclusión de que uno de mis personajes de la novela descubre realmente que sí que es Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, yo intento resolver los dos enigmas que hay de cómo se formó la imagen desde el punto de vista científico y de quién es el personaje, y mis científicos en la ficción resuelven esos dos enigmas, pero bueno, es ficción. Claro, porque al final es eso, ¿no? Al final, desde la fe se puede entender quizás mejor esto, porque puesto a suponer, ¿no? Que en el caso de que fuese Jesús de Nazaret, nos tenemos que plantear cuándo se pudo producir esta imagen. Y claro, el momento al que generalmente aluden los que defienden que es Jesús de Nazaret la persona que dejó esta impronta es al momento
o bien de su muerte o bien de una, como ya estaba en rigor mortis, tenía que haber pasado por unas cuantas horas, ¿no? El momento de su resurrección, quizás, ¿no? En el que, bueno, por algo que evidentemente no podemos explicar de ninguna manera, pues pudo pasar esto. Pedro, ya para terminar, dos cosas que me gustaría preguntarte. Primero, creo que es más necesario que nunca que se vuelva a estudiar con los métodos que tenemos hoy en día, de nuevo, de forma científica, la Semana Santa, ¿no? ¿Cómo está la Iglesia en torno a esto? ¿Se mostraría partidaria? Porque estamos hablando de que hace como más de 30 años desde que se hizo este famoso análisis del STARP, ¿no? Ya va siendo hora quizás, ¿no?, de que se vuelva a analizar hoy en día, pero ¿tú ves la Iglesia Católica partidaria de volver a analizar las síntomas? Si fuera partidaria ya lo habría autorizado. El propio laboratorio de Los Álamos, antes de morir Ray Rogers, hace ya bastantes años, pidió hacer una nueva datación. Y además, fíjate, la datación que habría que hacer ahora, porque es probable que si se hiciera una datación de nuevo por carbono 14 volviera a salir mal, porque hay una serie de razones por las cuales puede tener una contaminación que no se puede eliminar, pero bueno, eso es otro asunto. Pero lo cierto es que se podría hacer una datación de los... la sábana santa tiene unos agujeros que se recortaron, que fueran... no era chamuscado, era quemado. Uno de los incendios se derritió la urna de plata que contenía el lienzo y una gota perforó el lienzo. Y entonces, al desdoblarla, pues salen simétricamente una serie de agujeros que se ven claramente. Entonces, bueno, en un momento determinado hicieron un remiendo, las monjas clarisas, pero recortaron ese chamuscado, no chamuscado, ese quemado realmente de tela, y se han guardado los Curioso. trocitos esos negros, ¿no? Y Sí. con uno de esos se podría hacer una datación sin siquiera tocar la sábana santa, es decir, pero yo creo que es como los gatos escaldados que tienen miedo al agua caliente, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica sufrió mucho la jerarquía en su momento cuando el carbono 14 dictaminó que era una tela medieval, aunque luego se haya demostrado que no es así. Y yo creo que no es fácil que autoricen de nuevo, aunque ellos dicen que no tienen miedo a la ciencia y a que se hagan pruebas y tal, y que no se deja para conservarla mejor. Bueno, es que podrían colaborar mucho más y no lo hacen. Esto también queda a lo largo de mi novela claramente reflejado, ¿no? Que podían hacer mucho más por que se estudiara de nuevo la sábana santa. Se sigue estudiando, ¿eh? Ahora, mira, la última cosa que he leído, pero no sé mucho de ella, es algo fascinante que acaban de descubrir, que es un misterio más. La inteligencia artificial. Han pasado el lienzo, una fotografía de Josep Henry, por la inteligencia artificial más potente que existe actualmente, que se llama Grok, G-R-O-K, Grok, y han sacado unos patrones matemáticos que tienen desconcertados a los científicos que lo han hecho, porque no tienen una explicación de ningún tipo, esa codificación matemática en la tela de lino. Es decir, la tela se sigue investigando, pero claro, no es lo mismo investigar con unas fotografías, que se pueden sacar muchas cosas, que teniendo la tela físicamente, pero se podrían hacer muchas cosas sin dañar a la tela, incluso sin la tela, con un quemado de esos que están guardados, ¿no? Pero la Claro. Iglesia que tiene temor, en cierta medida, y hasta ahora no, lo cierto es que hasta ahora no está muy proclive a volver a autorizar pruebas. Pedro, ya para terminar, la Semana Santa está íntimamente relacionada con otro objeto que también se ha estudiado mucho, que además también se siente poner una especial devoción y que lo custodiamos aquí en España. Me refiero al famoso sudario de Oviedo, que para muchos, y corrígeme si me equivoco, es una prueba más de la autenticidad de la Semana Santa, porque las manchas de sangre del sudario de Oviedo, del pañuelón de Oviedo, coinciden con las manchas de sangre, pero el pañuelo solamente cubrió la cara del personaje en cuestión, supuestamente Jesús de Nazaret, pero parecen coincidir con las manchas de la Semana Santa, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre esta relación Semana Santa-pañuelón? Yo no sé mucho del pañolón, que es como lo llaman los asturianos y los estudiosos al sudario de Oviedo. No sé mucho, ¿eh? He leído algunas cosas, sé algo, pero no mucho. Y lo que he leído
parece que corrobora lo que tú dices, que es que tiene mucha relación con la Sábana Santa. Pero sin embargo, recientemente me he encontrado con alguna gente que ha estudiado el tema y me ha dicho, es falso, la de Oviedo es, así como la Sábana Santa es auténtica, esa es falsa. No sabría decantarme porque no tengo tampoco una investigación profunda al respecto, no he investigado excesivamente. Entonces no puedo decirte, sé que hay muchos científicos que la están estudiando que opinan que sí que hay una relación clarísima y que es auténtica también, que fue la que envolvió el rostro de Jesús de Nazaret, ¿no? La sábana envolvió el cuerpo entero, porque los evangelios hablan de dos Claro, telas, no de eso una. es. Y parece ser que la sangre que hay allí es también del tipo AB positivo, tiene una coincidencia en lo que han podido hacer hasta ahora respecto al ADN que parece que las vincula muchísimo, pero luego hay alguna persona, que no quiero decir quién, No hace falta, no hace falta. muy relacionada con el tema y que sabe mucho del tema, que me ha dicho, olvídate, es falsa. Lo sé porque hablo con tales, con tal, con tal. No lo sé, la verdad que no me puedo decantar porque no tengo una información que me haga creer claramente algo al respecto, ¿no? En fin, Pedro, qué decirte, ha sido todo un placer conversar contigo durante este ratico. Podemos recomendar tu libro, La huella sagrada, Los secretos de la Semana Santa, de Pedro San José. Insisto, es una novela, pero una novela con una cantidad de información abrumadora. Y qué decirte, estaremos pendientes, porque claro, cada 2 por 3 sale alguna nueva noticia. Ojalá se vuelva a poder estudiar con el rigor y la meticulosidad que se merece esta pieza. Y nada, que estaremos encantados de seguir hablando contigo de todas estas novedades que van saliendo, que seguro que saldrán. Pedro, gracias por estar aquí en La Mirada Distante. Gracias a vosotros por hablar del tema y de mi libro. Venga, un abrazo, seguimos. Gracias.